Todo comienza cuando vemos a un señor llamado Ichiro Inuyashiki, quien vendría a ser el protagonista, y en eso podemos ver que está cerca de su auto, pero de repente siente un dolor de espalda, por lo que trata de hacerse un masaje rápido para aliviarlo, y tras esto vemos que está esperando a su familia, quienes están bajando las escaleras de su apartamento. Y luego de lo anterior, vemos que el protagonista está conduciendo a su familia a su nuevo hogar, y cuando llegan al lugar, su hija Mari dice que el lugar es increíble, pero en el momento que se abre la puerta del garage, el actual dueño de la casa se presenta y pregunta si son los nuevos vecinos, a lo que después de que él se marcha, vemos la verdadera casa, lo cual vemos que también preocupa mucho a sus hijos, y ya estando dentro de ella, su esposa sugiere que vayan a conseguir algo de comida, dejando a Ichiro desempacando solo. Sin embargo, el dolor de su espalda baja lo hace detenerse, y saca una carta de su bolsillo trasero, que dice que requiere un examen de seguimiento, a lo que ya al día siguiente, mientras regresa a casa desde el trabajo, se encuentra con una caja de cartón vacía, con un pequeño Shiba abandonado dentro, y como cualquier persona razonable, lo lleva a casa. Sin embargo, su familia no está de acuerdo, y dice que apestará la casa, así que debido a esto, él decide mantenerlo en su habitación, y le da algo de cenar, y al rato le pone el nombre de Hanako, por lo que ya al día siguiente, en el consultorio médico, casualmente recibe malas noticias. Es entonces que el doctor le informa que tiene cáncer de estómago, y le quedan 3 meses de vida, y como es de suponer, esto es horrible. Por lo que desconsolado intenta llamar a su familia, pero sus llamadas no son respondidas y son ignoradas. Y para colmo, al llegar a casa, intenta nuevamente contarles algo, pero ellos no les prestan atención, así que decide llevar a Hanako a dar un paseo. Y mientras camina, se pregunta si les importaría si les dijera lo que le está pasando, y se cuestiona si su familia lloraría por él. A lo que luego de unos minutos llega al parque, y comienza a llorar, abrazando a Hanako, el único que parece realmente preocuparse por él. Y mientras llora, se da cuenta de que hay un adolescente parado cerca, y se trata de Hiro, el otro protagonista, por lo que de repente la realidad se distorsiona frente a ellos, y una nave espacial choca contra los dos. Y después del accidente, el protagonista escucha voces desconocidas, provenientes de una red neural. Es entonces que le informan sobre el accidente, y menciona que no hubo daño en su nave, pero destruyeron a 2 formas de vida inteligente, así que ordenan restablecer inmediatamente esas formas de vida, a pesar de que solo tienen armas a bordo capaces de destruir un planeta, por lo que sin opción los alienígenas usan esa cosa para reconstruir al protagonista y a Hiro. Así que tras hacer aquello, los sueltan, y acuerdan colectivamente que no es un problema, y escapan del lugar antes de que aparezcan los policías espaciales. Por lo que ya la mañana siguiente, Ichiro se despierta y se sorprende al sentirse renovado. Y en el desayuno nota que la comida tiene un sabor diferente y ha desarrollado una sed considerable. A lo que ya luego, en su camino a la cita de seguimiento con el médico, se da cuenta de que su espalda ya no le duele. Además se sorprende al descubrir que sus lentes no tienen cristales, pero puede ver perfectamente. Y para colmo, después de recibir otra radiografía, las imágenes salen completamente blancas alrededor de su cuerpo, por lo que los médicos piensan que la máquina debe estar rota, y tras salir del hospital, se dirige a su destino. Y en su camino a casa, comienza a sentir náuseas, y al sacar su teléfono, solo ve una pantalla en blanco, y como es de suponer, empieza a sospechar que algo anda mal. Así que en su habitación rompe su teléfono con un martillo, pero solo encuentra un estuche vacío sin componentes electrónicos, y de repente su brazo comienza a humear, y comprensivamente asustado, sale afuera y trata de calmarse. Es entonces que Hanako lo lame, lo que lo asusta aún más, y su brazo comienza a agitarse por la habitación, disparando contra la pared todo lo que ese día había comido. Aunque tras aquello, su brazo vuelve a la normalidad, y decide comenzar una investigación sobre sí mismo. Así que de esta forma, él comienza a presionar al azar diferentes partes de su cuerpo para descubrir qué es lo que le está pasando. Es entonces que siente algo debajo de su barbilla, y al presionarlo con todo su cuerpo, se abre y se sorprende al ver que ahora es una especie de cyborg. Así que ya más tarde esa noche, se dirige de vuelta a la zona donde se había estrellado, preguntándose quién es ahora y si todavía es un humano. A lo que cerca de él ve a un vagabundo a punto de ser atacado por un grupo de adolescentes, y en ese momento Ichiro interviene, pero los adolescentes lo rodean y comienzan a golpearlo con bates de béisbol, y uno de ellos lo golpea en la cabeza y lo deja inconsciente. Y como es natural, los adolescentes piensan que lo habían matado, y deciden seguir adelante con su plan. Sí, pareciera que les chupaba todo un huevo. Sin embargo, los sistemas de defensa automáticos de Ichiro se activan y reconocen a todos los chicos, por lo que comienza a disparar advertencia a sus alrededor. Esto lo hace retroceder y desisten de luchar. A lo que después de eso, su sistema inconsciente revela la información personal de todos los adolescentes y lo que han hecho esa noche en el mundo. Y ya poco después, el hombre sin hogar agradece sinceramente a Ichiro desde el fondo de su corazón. Y después de que se va, Ichiro cae de rodillas llorando al darse cuenta de que todavía es un humano con un corazón, a pesar de lo que ha pasado, ya que salvar a este hombre esta noche finalmente lo hace sentir vivo. Así que debido a lo anterior, decide que de ahora en adelante va a salvar tantas vidas como pueda. Y por otro lado, al día siguiente en una escuela cercana, nos encontramos con Hiro Shishigami, quien nota que su amigo Nayuki Ando ha estado ausente de la escuela los últimos días después de ser golpeado por unos matones. Y con esto en mente, Hiro decide visitarlo. Y al entrar en su habitación y leer el último número de One Piece, suelta algunas lágrimas, porque ese manga de más de 1000 episodios lo conmueve. Y tras lo anterior, el chico le pregunta por qué no ha ido a la escuela últimamente, y en tono de broma, lo acusa de ser el asesino en serie que ha estado circulando últimamente. Es entonces que Hiro le revelando que en realidad no es Hiro,
y muestra un truco genial que ha aprendido. Y como es de suponer, Ando queda asombrado y le pregunta cómo lo hizo, ya que terminó pensando que debe ser algún tipo de truco de magia. Y cuando Hiro escucha lo anterior, se niega a dar más detalles y en su lugar le dice que deberían salir. Así que una vez afuera, Hiro señala a un grupo de cuervos y le dice a Ando que los observe de cerca. Y en eso podemos ver que Hiro mantiene algo en su mano y dispara a los cuervos, que comienzan a volar. Es entonces que Ando menciona que conoce ese truco, porque los cuervos son inteligentes y piensan que le dispararon. Y en ese momento, Hiro dice que no se escapó y el cuervo cae muerto del cielo, lo que obviamente asusta a Ando. Así que luego ambos se dirigen a una tienda de electrónica local, en donde Hiro reemplaza todas las imágenes de la televisión con imágenes lascivas. Y como es natural, ninguno de los trabajadores parece darse cuenta de lo que está pasando. Y ante esto, Hiro dice que son algunos trucos impresionantes que él ha aprendido para su acto final. En sí, luego de aquello, Hiro muestra a Ando otro pequeño truco de magia, y luego se dirigen a una calle concurrida, donde Hiro, como conductor, comienza a orquestar accidentes automovilísticos a gran escala. Y como es de imaginar, esto hace que todos los autos de la calle choquen entre sí. Y Ando se da cuenta de que no hay ningún truco de magia real, y que Hiro ahora tiene estos increíbles poderes. Por lo que ya más tarde esa noche, en casa de Ando, Hiro revela que su cuerpo ahora es el de un cyborg, y convence a Ando de que regrese a la escuela, diciendo que si alguien lo intimida de nuevo, él simplemente los matará. Así que ya luego, en su camino a casa, el muchacho gira ciegamente en círculos en medio de una calle, y elige una casa al azar para entrar. Y usando la pistola de dedos de antes, mata sin piedad a todos adentro, la madre, el padre e incluso al niño. Y después de hacerlo, afirma que finalmente se siente vivo. Por lo que luego de lo anterior, la hija de la familia masacrada llega a la casa llamando a su madre, y al entrar a la cocina encuentra su cadáver, y obviamente que queda en shock. Y debido a lo anterior, retrocede hacia el pasillo, y en el lugar encuentra a Hiro de pie de manera amenazante. Es entonces que él le dice que tome asiento, y que van a tener una buena charla. En ese momento ella le pregunta qué es lo que quiere, y él de manera vacilante le cuestiona a la chica qué tipo de manga lee, en lo que ella le termina mencionando que One Piece y Shingeki no Kyojin, por lo que tras lo anterior, atemorizada le pregunta si su hermano y su padre también están muertos, a lo que el muchacho no le presta atención, y le dice que deben hablar de One Piece, a lo que ella solo se muestra triste y desconsolada por la pérdida de sus seres queridos. Y por otro lado, en otro lugar, vemos a Ichiro escanear la zona, y en eso termina escuchando si alguien necesita ayuda, y de repente oye a una niña llorando desesperadamente por su vida. Entonces Ichiro se sube rápidamente a su auto e intenta abrirse camino, pero se queda atrapado detrás de un autobús y no puede hacer nada más que escuchar sus súplicas. Y lamentablemente, Hiro pone fin a la vida de la niña. Por lo que poco tiempo después, Ichiro encuentra la casa donde ocurrió la tragedia, y queda devastado al ver el caos y toda la masacre. Y como es natural, se pregunta por qué alguien haría tal cosa tan horrible. Y mientras tanto escuchamos a Hiro hablar consigo mismo, diciendo de que de alguna manera extrañaba a su abuelo. Y en eso se topa con el protagonista, quien lo ve con horror. Sin embargo, el joven no le da tiempo a reaccionar y le pone la gorra. Y tras aquello, Hiro sale de la casa lo más tranquilo. Sin embargo, el prota se levanta, y se levanta para salir de la casa, sintiendo que Hiro pudo haber sido el responsable de la masacre. Es entonces que el adolescente se da la vuelta horrorizado, al ver que el viejo resistió aquel golpe. Y antes de irse rápidamente, Hiro es entonces que se da cuenta que el protagonista debe ser la otra persona que estuvo ahí la noche del accidente. Y debido a la impresión, el adolescente activa sus habilidades de vuelo y se va del lugar. A lo que por su lado, el viejo se da cuenta que aquel joven es tremendo genocida, por lo que le pregunta a Dios por qué permitió aquella masacre. A lo que ya días después, en su camino a casa desde el trabajo, Ichiro ve a un grupo de matones acosando a un hombre que está esperando educadamente en la fila de un taxi. Es entonces que el tipo les dice que esperen su turno a la fila. Y como es de suponer, los matones se enfadan y arrastran al hombre a un callejón cercano. Pero no contaban que Ichiro los estaba siguiendo de cerca. De esta forma, el sujeto le pregunta al hombre si necesita ayuda o dinero. Pero los matones están decididos a pelear, y antes de que la pelea comience, Ichiro interviene y le dice al hombre que se ponga a salvo, prometiendo encargarse de los matones. Así que tras lo anterior, Ichiro asume una postura de pelea para proteger al hombre, a lo que los matones comienzan a reírse del prota, y uno de ellos lo golpea en el estómago con mucha fuerza. Sin embargo, Ichiro contraataca y derriba a ese matón con un solo golpe poderoso, y tras esto, los demás matones también comienzan a atacarlo, pero nuestro protagonista se defiende y lo derrota fácilmente, por lo que después de salvar al hombre, los matones se retiran, y el tipo le agradece a Ichiro por haberle salvado la vida. Es entonces que el protagonista responde amablemente y continúa su camino. Entonces, mientras va caminando, escucha más problemas en los alrededores y se da cuenta de que una familia está atrapada en una casa en llamas. Es entonces que Ichiro se apresura hacia la casa, y recordando que Hiro pudo volar, en ese momento intenta utilizar su propio poder para poder volar, pero le cuesta entender cómo hacerlo. Y finalmente recuerda el tema musical de Astro Boy y comienza a cantarlo. Y sorprendentemente esto activa sus propulsores ocultos en la espalda y logra llegar a la casa en llamas. A lo que dentro de la casa, Ichiro rescata al padre y luego pregunta si hay alguien más dentro. A lo que tras aquello, el padre agradece a Ichiro y este último le pide que no mencione nada sobre él a la policía u otras personas. Y luego, una vez que nuestro protagonista está lo suficientemente lejos, se dice a sí mismo mientras llora que está agradecido de poder salvarlos a todos y está feliz de haberlo logrado. Y mientras tanto, en otro lugar, Hiro convenciendo de que regresa a la escuela
escuela, en lugar de quedarse en su habitación todo el día. Y tras esto, Hiro promete protegerlo. Así que una vez en la escuela, los matones descubren que Ando ha regresado y comienzan a molestarlo nuevamente. Entonces, con lo anterior en mente, intentan llevarlo a la azotea para golpearlo, pero Hiro interviene y les ordena que se detengan. Y tras lo anterior, Hiro usa su fuerza para someter a uno de los matones y le exige que se disculpe con Ando y prometa que nunca más lo molestará. Y como de suponer, el matón, sin intenciones, accede a hacerlo, sorprendiendo a todos sus amigos. Por lo que ya más tarde ese día, después de la escuela, Hiro llevando a la azotea y le entrega unos binoculares para que pueda vigilar a los matones. Y mientras Ando está buscando a los matones, se da cuenta de que Hiro ha matado a los abusones anteriormente. A lo que ya luego, de camino a casa, Hiro le habla sobre sus habilidades completas, agregando de que puede controlar toda la electrónica y realizar todo tipo de acciones con facilidad, e incluso enviar una bomba nuclear si es que lo quisiera. Entonces, con lo anterior en mente, ya más tarde, Ando le dice a Hiro que ya no pueden ser amigos, explicando que no puede ser amigo de alguien que mata tan casualmente, y debido a esto le pide que no le acerque nunca más. Y bueno, como todo psicópata, Hiro no entiende realmente por qué le molesta, pero acepta su petición, y le dice que simplemente no falta a la escuela nunca más, y luego del anterior, Hiro se va a otro lugar. Y en su camino a casa del trabajo, Ichiro ve un gato con un pequeño gatito en la calle. Y esto le hace pensar en llevar a Hanako a dar un paseo, por lo que cuando llega a casa, escucha un automóvil detrás de él que golpea algo. Así que preocupado, se da la vuelta y ve que uno de los gatos ha sido golpeado. A lo que sin dudarlo, Ichiro corre para ayudarlo, pero no está seguro si sería más rápido volar o correr al veterinario más cercano, aunque de repente siente que podría hacer algo en ese momento. Así que coloca al gato en el suelo y comienza a curar sus heridas, a lo que tras aquello el gato abre los ojos y parece estar completamente bien. Y una vez que el gato está mejor, vemos que el protagonista se marcha inmediatamente. Entonces tiene algo en mente y vemos que se dirige a un hospital cercano. Y al rato comienza a sanar a un montón de personas, tanto personas con cáncer y otras condiciones que ponen en peligro la vida. Sí, un tipazo. Y en otro orden de ideas, vemos una escena de una mujer en una cama. Y pronto nos damos cuenta que ella fue reducida debido a sustancias. Y no hace falta dar muchas explicaciones al respecto. Y en eso aparecen los secuaces del responsable. Y el tipo le dice a sus hombres que lleven a la chica a otro lado. Y luego del anterior, el jefe Yakuza se va a un sauna. Pero pronto se encuentra con un tipo que no lo reconoce. Y además está ocupando su lugar favorito. Es entonces que le dice que se mueva. Pero el sujeto no le hace caso. Y en ese momento, las otras personas que estaban en el lugar se van porque ya tuvieron experiencia anteriormente con esto. Y luego de aquello, el jefe domina al tipo que tiene enfrente y le dice que es una perrita. Por lo que después de aquella escena completamente necesaria para la trama, vemos a una mujer bonita y menuda trabajando en una panadería. Es entonces que ambas hablan de cuestiones amorosas. Y de pronto la mujer mayor le pregunta sobre su esposo, suponiendo que se ha puesto y tiene dinero. Pero la mujer bonita le dice que no, pero que es alguien muy genial. Y en eso el susodicho aparece para acompañar a su mujer de vuelta a casa. Y acá, yo le pregunto a ustedes, ¿la actitud le gana a la belleza? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios. Cuestión que cuando la señora mayor ve aquello, no puede creer lo que ve. Sin embargo, esa pareja es muy feliz y hasta planean casarse, aunque las cosas se van al carajo. Cuando el líder Yakuza de la otra vez pone sus ojos en la chica linda y, como de suponer, la secuestra y le da sustancias para dormirla. Pero por suerte la chica logra escaparse y va corriendo a su casa, en donde se refugia con su novio y les cuenta todo lo ocurrido. Y antes de que puedan llamar a la policía, los Yakuzas aparecen para agarrar de vuelta a la mujer y, como de suponer, el novio de la joven la defiende, pero como es tremendo pete peleando, pues lo someten al toque. Y cuando las cosas iban a empeorar por segunda vez, ocurre algo inesperado, o tal vez no tan esperado, porque se trata del protagonista, quien manda a volar a uno de los hombres del mafioso, lo que obviamente llama la atención del antes mencionado. Y pese a que el protagonista hace lo mismo con el resto y casi le rompe la espalda al jefe, él termina inconsciente debido a los múltiples proyectiles que impactaron en su cabeza, lo que obviamente les da la oportunidad a los sujetos de seguir con su plan, y como de suponer, se llevan a la chica. Entonces cuando el protagonista abre los ojos, se da cuenta de que los tipos se fueron, y de inmediato ve al novio de la chica inconsciente. Pero cuando se acerca para ver su condición, se percata que su corazón dejó de latir, por lo que intenta revivirlo, aunque pronto cae en cuenta que no tiene la capacidad de revivir un corazón sin vida, y pese a lo anterior, el viejo no se rinde, y pronto comienza a realizarle RCP al chico, el cual luego de un tiempo logra abrir los ojos, y en medio de eso el protagonista menciona que quiere revivirlo, porque también irá a rescatar a la chica, y sería un desperdicio que uno de los dos quede sin vida antes de que puedan reunirse otra vez. A lo que luego de lo anterior, el protagonista agarra el teléfono del chico y le marca a la joven, pero quien responde es el jefe Yakuza, quien le dice que no joda y que regrese al hospital. Sin embargo, el viejo no planea regresar al hospital para nada y le dice que irá a buscarlo. Así que tras lo anterior, el protagonista sale del apartamento y vuelve hasta la ubicación de aquel tipo. Y pronto arriba un restaurante tradicional lleno de gente de la mafia. Pero como el tipo de antes le dice que es un invitado, ambos salen para hablar en privado. De esta forma, el protagonista le pregunta sobre la joven, pero el grandote no le dice un carajo y le cuestiona qué mierda es y por qué no quedó sin vida luego de recibir tantos disparos. No obstante, el protagonista tampoco responde nada. Y de esta manera inicia una feroz batalla, la cual acaba con el grandote recibiendo un tremendo piñón fijo. Sin embargo, el mafioso sigue sin querer soltar ningún tipo de dato,
y llama a sus aliados para que desvivan al protagonista con todas sus armas. Aunque para la mala suerte de los criminales, esto activa el modo combate del viejo, quien rápidamente despliega su arsenal pesado y con unas luces mortales ataca a todos sus oponentes. Entonces luego cuando el combate acaba, podemos ver que el protagonista no los eliminó. De forma simple, los condenó a una vida complicada. Sí, básicamente los dejó ciegos y también parapléjicos. Aunque bueno, todavía pueden escuchar. Y consciente de esto, el protagonista le dice que ahora los yakuzas ya no podrán hacerle mal a nadie más, y quiere que todos los presentes piensen en las vidas que arruinaron. Por lo que luego de lo anterior, el protagonista localiza a la chica, la calma con sus habilidades y la lleva de regreso con su novio. Y por otro lado, ya de esta forma pasan algunos días, y Ando sigue escuchando noticias sobre familiares que mueren a causa de heridas de bala, aunque no hay ninguna prueba de un arma que fue utilizada. Y como es de suponer, esto le hace pensar en que fue su amigo. Por lo que preocupado, Ando llama a la policía, pero no se atreve a delatar a su amigo. Y de esta manera, él intenta investigar un poco sobre cómo Hiro adquirió esos poderes. Y en eso, lee una noticia sobre los milagros que están ocurriendo en Tokio últimamente, donde pacientes con enfermedades graves se han curado de manera inexplicable y repentina. Es entonces que recuerda cuando Hiro le contó sobre sus poderes, y cómo curó al instante un corte de papel que él se había hecho. Y en ese instante, Ando se pregunta si Hiro está salvando la vida de algunas personas mientras que mata a otras, pero concluye que eso no es algo que él haría. Así que luego piensa que debe haber otra persona ahí fuera que tiene habilidades similares a las de su amigo, pero está ayudando a la gente en lugar de lastimarla, aunque como es natural, no sabe cómo averiguar si esta persona realmente existe. Y de repente recuerda que Hiro le dijo que él puede escuchar todo lo que dicen los demás a su alrededor, sin importar cuán silencioso sea Ando. Y entonces Ando comienza a gritar, pidiendo ayuda en su habitación, pero bueno, no sucede nada. Y en ese momento suena el timbre de la puerta de su casa, y escuchamos a un confundido Ichiro hablando con la madre de Ando, preguntándole si está bien. Así que de esta forma, Ando corre escaleras abajo y sale afuera, y se sorprende al ver que es realmente otra persona como Hiro. Y en ese momento, Ando le menciona que seguramente se quitó la camisa para no romper su ropa con sus propulsores. Y cuando el protagonista escucha aquello, se queda claramente confundido, y le pregunta cómo sabía sobre sus poderes especiales. Así que tras lo anterior, Ando invita a Ichiro a su habitación, y le pregunta si es un cyborg. Y ante esto, Ichiro está sorprendido, pero Ando le cuenta que su amigo de la infancia es igual que él. Y en eso el protagonista le pregunta si sabe qué está haciendo Hiro, por lo que Ando admite que lo sabe. Es entonces que Ichiro dice que lo que está haciendo aquel chico es imperdonable, y que debe encontrar una forma de detenerlo. Por lo que luego Ando le pregunta sobre los milagros que están sucediendo en los hospitales de Tokio, preguntándose si son obra de él. Es entonces que el protagonista admite que él es quien está realizando esos milagros, así que debido a esto, Ando piensa que es increíble, y lo termina llamando un superhéroe de la vida real, por lo que de esta forma comienza a emocionarse, y le pide a Ichiro que por favor detenga a su amigo, y que lo ayude de cualquier manera posible. Aunque en ese momento, Ichiro admite que podría tener que matar a su amigo de la infancia, pero vemos que Ando no parece tener problemas con eso, a lo que luego el protagonista le pregunta a Ando si todavía quiere ayudar, a lo que él le responde diciendo que ya no ve a Shiro como el mismo héroe con el que creció, agregando de que ahora solo lo ve como monstruo. Y seguido de esto, vemos que Ichiro admite que la razón principal por la que ha estado ayudando a la gente y salvando vidas es porque ha estado demasiado asustado para enfrentar la posibilidad de que se haya convertido en alguna especie de máquina monstruosa sin alma. Pero por su lado, Ando dice que Ichiro es más humano que cualquier persona que haya conocido y estaría dispuesto a dar su vida para ayudarlo en cualquier cosa que él pueda. Así que al día siguiente, después de la escuela, una compañera de clase de Hiro, Shion Watanabe, corre hacia él emocionada y le cuenta que lo vio defender a Ando el otro día en clase y que pensó que fue realmente genial. Y además también le confiesa tener sentimientos por él. En sí, ya luego esa misma noche, mientras Hiro se prepara para ir a dormir, su madre le dice que necesita hablarle. Es entonces que le explica que estuvo en el hospital ese mismo día y con cierta vacilación le revela que tiene cáncer de páncreas, que se ha extendido a sus pulmones. Y tras lo anterior le dice que solo le queda aproximadamente un mes de vida y que los médicos no pueden hacer nada al respecto. Y también le dice que cuando ella se haya ido, él pudiera ver con su padre y su familia. Y por último le pide que no abandone la escuela secundaria. Es entonces que Hiro la abraza llorando, prometiéndole que no la dejará morir. Sin embargo, ella no sabe que él quiere decir eso de manera literal. Y mientras tanto, Ando acompaña a Ichiro a un depósito de chatarra abandonado, tratando de ayudarlo a perfeccionar sus habilidades de combate. Y en eso ensamblan un montón de metal compactado para usarlo como objetivo de práctica. Y aunque Ichiro, como un hombre de verdad, solo sabe usar sus puños, Ando recuerda las cosas que Hiro le había dicho sobre cómo funciona su cuerpo, y logran disparar su brazo como si fuera un cañón. Así que después de disparar aquello, vemos que el metal compactado se convierte en un cráter profundo. Por lo que al día siguiente, Hiro y su madre están viendo las noticias sobre los recientes asesinatos de familias. Es entonces que su madre se pregunta cómo alguien puede ser tan horrible, y si que alguien así debería ser enviado directo al infierno. Y ya más tarde en la escuela, Hiro recibe una llamada telefónica, en donde se le informa que ha ocurrido un milagro, ya que al parecer su cáncer se ha curado, y ella podrá vivir muchos años más. Y en sí, luego de esto, esa misma noche, Hiro hace una promesa de que a partir de este momento dejará de matar gente. Y como es de suponer, está decidido a dejarlo atrás. Sin embargo, cuando llega la mañana, el timbre de la casa comienza a sonar, y la madre de Hiro va a abrir la puerta. Y para su sorpresa, la policía irrumpe en la casa. Entonces luego del anterior, el chico intenta escapar y se enfrenta a los oficiales, aunque para asombro y decepción de su madre, este vence a todos los policías y vuela del lugar como la perrita que es.
Y tras aquello, llega a un lugar lejano en el centro de la ciudad y se pone a revisar las noticias, en donde todos los noticieros dan la nota y dicen su nombre, edad y los crímenes que cometió. Y mientras vemos que el chico se lamenta por sus asesinatos, Shion entra en escena y le pregunta si se encuentra bien, porque tras aquello vemos que la chica va a la escuela y escucha como el profesor le pide a los estudiantes que digan lo que sepan sobre Hiro, y en eso podemos notar que Ando también anda escuchando todo con una tremenda cara de culo. Entonces cuando el receso llega, todos los chicos se ponen a hablar del caso de Hiro, agregando de que no esperaban que algo así pudiera pasar, y que el susodicho no pareciera un mal tipo. Y paralelamente en otro lugar, podemos ver que Hiro está en un departamento con una abuelita que le ofrece unos dulces, pero el joven parece no querer comer nada de eso, y le dice que no gracias, a lo que luego de eso Hiro se va a otra habitación, a lo que la señora lo sigue y lo trata con hospitalidad, y en sí luego se pone a ver las noticias, en donde la gente de los noticieros y expertos en áreas comentan que el tal Shiro era un chico que parecía normal, así que de esta manera, un tanto autodestructiva, Hiro pasa la tarde, hasta que Shion llega a casa, y es que de esta forma nos damos cuenta que ella fue quien lo refugió luego de encontrarse con él en el centro de la ciudad. Seguidamente vemos que ella le pregunta qué ha hecho en toda la tarde, a lo que este responde que nada, y luego del anterior, Shio menciona que puede quedarse hasta que encuentren el verdadero culpable, y al mismo tiempo ella menciona que sus padres fallecieron de cáncer, y que probablemente ella sufra el mismo destino. Entonces luego de esta relajada charla, pasan varias horas y terminan cenando, y mientras Hiro come, la abuela menciona que él es muy apuesto, aunque Shion le llama la atención a su abuela, y al mismo tiempo nos enteramos que la señora no suele ver televisión, por lo que tampoco sabe que el chico está siendo buscado por cometer terribles crímenes. Y a lo que ya más tarde, esa misma noche, el joven se prepara para hacer algo muy malo, pero por algún motivo se detiene, y a la mañana siguiente los tres desayunan con mucha normalidad. Y mientras tanto, Ando le enseña al protagonista que puede usar un teléfono conectándolo mediante un puerto USB. Así que al rato, el viejo puede usar el teléfono desde el mismo espacio, ya que la señal no importa, puesto que el protagonista es una antena de alta distancia por sí mismo. Y tras encontrarse con un sujeto con traje espacial en una estación del espacio, el protagonista regresa a la Tierra. Y por su parte, Hiro sigue viendo las noticias, y en eso comienza a llorar como una perrita, porque su madre pide disculpas por las cosas horribles que ha hecho su hijo. Y de esta forma Hiro ve como todos en internet y los medios hablan del caso e insultan a su madre, además de hacer distintas teorías y explicaciones sobre por qué hizo aquello. Y por otro lado, Ando se da cuenta de que las cosas se pueden salir de control, puesto que su amigo es un tanto inestable, y con tantas críticas quizás haga una masacre. Y con esto en mente, le dice al protagonista que deben encontrarlo rápidamente, antes de que todo se vaya a la mierda por tercera vez. Y justamente hablando de eso, mientras el chico estaba viendo un programa para distraerse, pronto aparece una noticia de última hora, en donde informan que la madre de Hiro se ha quitado la vida. Y como es de suponer, esto hace pelota a Hiro, quien sale de la casa y vuela hasta el cielo para poder gritar y llorar con libertad por lo que acaba de ocurrir. Así que luego de aquello, el periódico y las televisoras invaden la propiedad del padre de Hiro, quien como la señora está igual de angustiada por todo el asunto. Y en medio del anterior, Hiro aparece y llama la atención de los reporteros, quienes son desvividos solo por hacer su trabajo. Y luego de la masacre, el padre queda horrorizado, pero alcanza a pedirle a su hijo que no lo elimine. A lo que bueno, Hiro cede y se va sin decir una palabra. Seguidamente de esto, el chico se pone a ver las cosas que la gente dice en redes sociales. Y en esto ve como en un foro parodia de 4chan hablan de que la madre merecía ese destino y que el padre de Hiro debería hacer lo mismo. Y al ver que todos en este foro dicen lo mismo, el chico le dice que los encontrará y los va a eliminar a todos. Y como es costumbre en internet, todos se creen muy inteligentes y se mofan de la amenaza. Sin embargo, Hiro no tarda en dar con el gordito que dijo esas cosas. Y bueno, pronto lo termina eliminando desde sus pantallas. A lo que luego del anterior, procede a publicar el video, como advertencia al resto de todos los boluditos. Sin embargo, todos en el foro se siguen tomando a joda las advertencias. Pero bueno, pronto Hiro acaba con la vida de cada uno de los involucrados, mediante pantallas y teléfonos celulares, hasta que al final caen en cuenta que lo que dijo Hiro es verdad, aunque vemos que ya es demasiado tarde. Y luego de hacer todo lo anterior, el chico regresa a la casa de Shion, en donde es recibido con hospitalidad, puesto que no saben lo que acaba de hacer. De esta forma, el joven va a su habitación, en donde se acuesta a dormir mientras llora la pérdida de su madre, y por qué no, de su pacífica vida anterior. Entonces, mientras el chico duerme, sueña con un suceso del pasado, en donde presenció la muerte de un oficinista, quien se arrojó por propia cuenta abajo de un tren. Y como de suponer, todos se alarmaron, menos Hiro, quien a paso calmado se dispuso a ver el cuerpo. Y tras ese relajado y pacífico sueño, el chico se despierta, y mientras tanto Shion hace lo mismo, y se pone a desayunar con su abuela y alistarse para ir a la escuela. Pero antes de irse, va a visitar a Hiro a su habitación. De esta forma le pregunta si se encuentra bien, pero no obtiene respuesta, por lo que se va a la escuela. Y estando en el salón de clases, escucha como sus compañeros hablan de que Hiro acabó con la vida de varias personas en 4chan, pero ella sigue creyendo que son rumores. Así que luego de acabar sus clases, regresa a casa, en donde ve una familia jugar feliz en el parque, y al ver aquello, ella se conmueve. Y durante la noche, Shion va a visitar a Hiro en su cuarto, y le dice que cuando atrapen al verdadero culpable, las cosas se calmarán un poco. Pero en ese momento, él admite que es el responsable. Y luego de aquello, explica que hizo lo que hizo porque se convirtió en algo que no es humano. Y para sentirse vivo, como tal, se aferró a un recuerdo. Y ese recuerdo es en donde vio a un tipo quitarse la vida, agregando que ver cómo la luz de esa persona se extinguió sintió una sensación agradable.
por lo que se aferró a eso. Y cuantas vidas más robaba, más vivo y humano se sentía. Sí, un descarado y un loco de mierda. Sin embargo, la chica no termina de creer lo que acaba de escuchar, así que el chico la saca del departamento y la lleva a dar una vuelta por todo el cielo. De esta manera, ella cae en cuenta que todo es verdad y comienza a llorar. Pero pronto comenta que está triste porque Hiro se irá y la dejará atrás. Y al ver aquello, el chico no termina de entender las emociones de la joven. Porque sí, no sé quién está más enfermo de los dos, pero le promete que se quedará con ella para siempre si es lo que ella desea. A lo que luego ambos siguen volando. Y por su lado, ella sigue llorando. Y en eso menciona que no hay nada que se pueda hacer para evitar el desafortunado destino de Hiro. Algo que sin dudas la pone mal. Entonces, con el objetivo de redimirse, el chico menciona que sanará a tantas personas como haya eliminado para poder saldar cuentas. Y cuando ella escucha aquello, se sorprende, puesto que no sabía que tenía esa habilidad. Y en un cambio de escena, conocemos la vida de una mujer que tiene una apariencia demacrada. Y pronto descubrimos que ella tiene una enfermedad terminal, además de una vida solitaria y muy vacía. Sin embargo, pese a que su destino ya está firmado, no se atreve a quitarse la vida antes de tiempo, puesto que desea seguir viviendo. Y mientras llora en el parque por aquel motivo, Hiro aparece, ya que la había escuchado, y usa sus poderes para curarla. Entonces, luego del anterior, el chico termina haciendo lo mismo muchas veces, con distintas personas de todas las edades y distintas circunstancias. Y al ver que esto pone feliz a Shion, Hiro decide seguir haciendo buenas obras para enmendar todas sus cagadas. Y bueno, desde entonces han pasado varios meses, y la gente ha comenzado a olvidarse de Hiro. Y algunos que se acuerdan de él, suponen que se fue del país, o bueno, se quitó la vida. Pero pronto el chico comienza a disfrutar de su vida con Shion y su abuela. Pero para su mala suerte, una noche los policías irrumpen en la casa para capturarlo, porque obviamente, como bien sabemos, sigue siendo un criminal. Y por su parte, Shion se levanta por la noche para beber un poco de agua, pero en eso se topa con los policías, quienes la apuntan con sus armas. Es entonces que ella logra reaccionar y le pide a Hiro que escape. Es entonces que los oficiales abren fuego y eliminan tanto a la abuela como a la chica, o bueno, eso parece. Y al ver aquello, Hiro intenta defenderse, pero la presión de las balas enemigas se lo impiden, y al darse cuenta de que no puede contraatacar, se dispone a usar sus habilidades para agarrar los cuerpos de sus compañeras y volar a otro lado. Y para su suerte consigue hacerlo. Y él sí, luego de esto, las deja en una zona más tranquila, y tras disculparse por todo, él se va volando. Pero en eso podemos ver que Shion sigue respirando. Y ya a la mañana siguiente, el protagonista se levanta y escucha las noticias que un meteorito de gran tamaño mortal se acerca a la Tierra. Y como es de suponer, esta noticia se roba todos los reflectores y la gente se olvida de Hiro. Y los únicos que siguen enfocados en el caso son los policías, quienes comentan que es complicado dar con aquel chico, ya que siempre se las arregla para poder escapar. Y al mismo tiempo en otro lugar, esa noche Mari, la hija del protagonista, habla con el hijo de sus vecinos. Y en eso nos enteramos que es un mangaka, y su retoño aspira a hacer lo mismo. Y al escuchar aquello, Mari se siente algo celosa, y menciona que el talento no se puede heredar. Aunque bueno, el chico no le da importancia a esos comentarios, puesto que está cautivado por la belleza de la joven. Y paralelamente podemos ver que el protagonista habla con Ando sobre su hija, y menciona que no habla con ella desde hace mucho tiempo, agregando de que ahora probablemente lo odie. En lo que Ando trata de tranquilizarlo, diciendo que todos los jóvenes pasan por una etapa así. Y tras escuchar aquello, el protagonista menciona que su hija, cuando era niña, era más cercana a él. Pero bueno, luego de esto le cuestiona a Ando cómo es ella en la escuela, a lo que este le menciona que es bastante popular y le gusta a varios chicos. Y en un cambio de escena podemos ver que Mari está decidida a crear su propio manga y a demostrar todo su talento. Y ya al día siguiente, ella habla con su amiga sobre su futuro, a lo que su amiga le aconseja a Mari que vaya a una universidad de arte. Y mientras la joven piensa en eso, ve algo inesperado para ella, y se trata de su padre caminando y hablando con Ando. Entonces, debido a esa curiosidad, lo sigue en el metro. Es entonces que comienza a pensar en varias cosas. Primero, cree que su padre le está arreglando una cita, luego piensa que su padre tiene gustos raros, y por último, sospecha que puede ser un hijo ilegítimo. Pero bueno, no tarda en descartar también esa opción. Así que con el objetivo de obtener respuestas, lo sigue hasta el hospital, en donde descubre que el protagonista cura a los enfermos, y de inmediato lo relaciona con las noticias sobre los milagros. Por lo que cuando ambos salen del edificio, le sigue el paso hasta un callejón desolado, en donde ve a su padre volar con unos cohetes que salen de su espalda, lo que obviamente la deja completamente sorprendida. Entonces tras lo anterior, ella sube al metro y piensa en lo que acaba de ver, y tras un largo viaje llega a su casa, en donde su madre le cuestiona cómo le fue en el examen. Pero bueno, con todo lo que vio, se ve que Mari no se acordaba de eso. A lo que ya durante la noche, el protagonista regresa a casa y escucha cómo su hija y su esposa hablan sobre su futuro. Es entonces que ambas discuten sobre la escuela de arte y la idea de crear manga. Y en eso, el protagonista entra al cuarto y su mujer lo invita a unirse a la charla. De esta forma los tres hablan, y el protagonista se entera que Mari ha dibujado manga desde la primaria, así que debido a esto le da permiso a su hija para que estudie artes, mencionando que la va a apoyar en todos sus objetivos. Y en un cambio de escena descubrimos que Shion y su abuela siguen vivas y viven en otro lugar. Es entonces que la señora le pregunta cómo le fue, a lo que ella le comenta que fue al banco y vio que alguien depositó dinero de vuelta, y como es de imaginar Shion, supone que es Hiro. Y justamente hablando del chico, vemos que este se mete en un gran edificio de la policía, en donde no tardan en hacer una terrible masacre. Y en eso, uno de los policías menciona que Hiro acaba de convertirse en el objetivo número 1 de todas las fuerzas del país, a lo que el joven comenta que si ese es el caso, tendrá que eliminarlos a todos. Entonces cuando el oficial escucha lo anterior, le dice que él no ganará, pero en respuesta Hiro simplemente le da un tiro en la pierna,
y lo deja con vida para que vea su victoria, así que tras aquello se retira del lugar así como si nada. Sin embargo, no tardan en encontrarse con un escuadrón inmenso de soldados de élite, quienes quieren desvivirlo. Pero antes de que el chico pueda hacer algo, es derribado por un francotirador, quien lo tira al suelo, y como es de suponer, los oficiales aprovechan eso y lo movilizan a base de balas. Aunque bueno, como vimos con el protagonista, esta lluvia de balas solo provoca que Hiro entre en modo combate y use todo su armamento pesado, por lo que de esta forma el chico usa sus rayos mortales para hacer una masacre con todos los soldados. Entonces cuando el combate acaba, Hiro cae sobre un auto estando inconsciente, y por su parte el protagonista, quien está viendo todo desde la tele, se enfada por aquellas pérdidas y se dispone a ir para enfrentarse con aquel chico. Pero regresando a Hiro, este bebe un poco de agua de la lluvia y recupera la conciencia. Es entonces que se encuentra con varios policías, a quienes desvive así como si nada. Sin embargo, detiene su dedo cuando reconoce al oficial que dejó vivo antes para que vea su victoria. Es entonces que aquel sujeto le dice a Hiro que ganó, que está bien. Pero el chico le comenta que el duelo aún no ha terminado, así que luego de lo anterior se retira del lugar. Y por su parte el oficial maldice la situación. A lo que luego de lo anterior, vemos que las noticias dan la nota y revelan que Hiro eliminó a más de 85 personas, agregando que pronto las autoridades y el ejército planean hacerse cargo de toda la situación. Es entonces que la familia del protagonista ve la noticia y la señora le pregunta a Mari sobre Hiro, a lo que ella por su parte le dice que no habló nunca con él. Y seguidamente de aquello, vemos que la gente está dividida, puesto que hay individuos que apoyan a Hiro y principalmente son las mujeres. Así que vemos que mientras las personas hacían su día normal, el chico interrumpe todas las señales para informar que acabará con la vida de todos los nipones, agregando que está en batalla con todo el país entero. De esta forma, él se dispone a desvivirlos a todos, lo que obviamente se toman a broma, pero no tardan en darse cuenta que aquel psicópata habla en serio, y pronto la gente del centro es eliminada como si nada, mediante las pantallas de sus teléfonos. Sin embargo, Ando se da cuenta de cómo Hiro hace aquello, y pronto le pide al protagonista que interfiera su señal, y les avisa a todos que se alejen de sus teléfonos, porque Hiro usa para acabarlos. Entonces cuando la gente se entera de lo anterior, suelta el teléfono. Aunque bueno, algunos no hacen caso y sufren las consecuencias. Pero bueno, llegada la tarde, Hiro anuncia que al día siguiente eliminará a otras 1000 personas. A lo que posteriormente, el chico comenta que escuchó cuando Ando le dio aquella información a todos los civiles. Entonces por lo que hizo, dice que se dispone a eliminarlo como primera meta. Entonces al otro día vemos que la gente siente miedo de usar sus teléfonos, debido a lo que hizo Hiro. A excepción de Mari, quien se siente segura porque sabe que su padre hará algo para detenerlo. Por lo que tras aquello, vemos como la chica va a la escuela con normalidad, y tras lo anterior, visita un gran edificio con su amiga. Pero pronto ocurre algo inesperado, y se trata de la colisión de varios aviones en la ciudad. Y como te podrás imaginar, esto es cosa de Hiro, quien está cumpliendo su palabra para acabar con 1000 personas ese día. Y mientras aquello ocurre, tanto Ando como Mari se ven involucrados en el incidente, principalmente la hija del protagonista. Por lo que por su lado Ando le avisa al viejo que lo que está pasando, y este sin dudarlo vuela hacia los incidentes con el objetivo de detener el desastre. Y por suerte luego de varias horas consigue que todos los aviones que aún no cayeron aterricen cerca de una costa. A lo que luego recibe una llamada de su hija, quien le dice que está atrapada en un edificio en llamas, y que algunos sujetos quieren romper las ventanas para poder escapar, pero que no lo consiguen. Entonces después de lo anterior le pide que la rescate, así que tras saber la ubicación de su hija, el protagonista se dispone a salvarla. Pero en esto Hiro entra en escena y le termina disparando, pero al ver que el viejo no recibe daño alguno, se percata que es igual a él, así que de esta forma ambos tienen una charla, en donde el protagonista comenta que se siente humano cuando salva vidas, pero cuando Hiro escucha lo anterior, se percata que su caso es el opuesto, por lo que él sería el villano y el viejo es el héroe, lo que vemos que naturalmente lo hace llorar. Así que sin poder creer que es el malo de esta historia, se dispone a darle una paliza al protagonista, por lo que de esta forma ambos se baten a duelo, primero a golpes, luego con armas y al final por los aires, en donde tras una batalla feroz ambos entran en modo combate, y el protagonista consigue ganar el duelo. Y sin perder el tiempo, el viejo corre a buscar a su hija, quien sigue atrapada en el edificio en llamas, pero para su suerte consigue salvarla, y tras rescatar a Mari, salva a su amiga, y en definitiva termina haciendo lo mismo con el resto de las personas del edificio, y en sí, luego de esto, rescata a todos los afectados por los incidentes que provocó Hiro, y todos al ver que el viejo cura a los heridos y rescata a las víctimas, suponen que es una clase de dios. Entonces cuando el viejo termina de hacer todo, no puede evitar llorar, puesto que se dio cuenta que nació para ese momento, y que se convirtió en una máquina por esa razón. Y al mismo tiempo en otro lugar, Hiro se levanta y les pide a unas chicas que andaban por ahí algo de beber, a lo que vemos que ellas por su lado le dan una lata de jugo. Y volviendo con el protagonista, él cuando regresa a su casa por la mañana se entera que su familia vio las noticias y se enteró que ayudó a muchísima gente, y además que descubrieron que tiene habilidades sobrehumanas. Y bueno, como es de suponer, el viejo revela que es una máquina y dice que no es Ichiro, sino que algo más. Pero cuando se estaba por ir, su mujer le pregunta algo que solo él podría saber, a lo que el protagonista le da la respuesta correcta, y muchos más detalles, lo que obviamente hace que su esposa llore, y confirme que, aunque sea una máquina, sigue siendo Ichiro. Así que tras aquello, toda la familia lo abraza, salvo su hijo, que aún sigue impactado por todo lo que está pasando. Y sí, ¿quién no lo estaría? Y ya luego vemos que desde entonces ha pasado un tiempo, y el protagonista se ha vuelto muy famoso, lo que provoca que su retoño quiera ser una máquina como él.
Sin embargo, el viejo le dice que la belleza de la vida está en la fugacidad de la misma, y que en realidad desearía ser un humano como lo era antes. Y al mismo tiempo, en otro lugar, Hiro visita a Ando para hablar. Es entonces que el amigo del protagonista distrae al chico ofreciéndole leer un manga, a lo que él termina aceptando. Y tras esto, Ando le informa al viejo todo lo que está pasando. Pero cuando llega, Hiro ya se había ido. Y posteriormente a esto, vemos que las cosas se vuelven a complicar, ya que ningún gobierno del mundo puede hacer nada para detener la colisión de aquel meteorito, lo que obviamente provoca conmoción por la inminente destrucción de toda la civilización humana. Sin embargo, el protagonista se dispone a salvarlos a todos, así que se dirige hasta donde está el asteroide, en donde usa sus armas para perforar al astro, aunque para su mala suerte, solo logra eliminar una insignificante parte, y es entonces que se dispone a detenerse a sí mismo para acabar con todo el meteorito. Pero justo en ese momento, Hiro aparece y dice que lo hará en su lugar, ya que no quiere que Ando y Shion pierdan la vida. Es entonces que Ando, quien estaba en una llamada desde antes con el protagonista, le pregunta qué es lo que está pasando, a lo que el hombre por su parte le cuenta las palabras de Hiro, y obviamente que ante este dicho, Ando se queda súper triste del otro lado del teléfono, a lo que luego de esto, vemos que el protagonista presiona los dos ojos del joven, y finalmente este se termina inmolando, pero no obstante cuando el viejo hace una simulación de la colisión, confirma que eso no es suficiente, por lo que se dispone también a sacrificarse, aceptando que será su destino después de todo. Y mientras el protagonista se sacrifica, vemos como todos sus seres queridos lloran su pérdida, pero en definitiva terminan aceptando la voluntad del hombre, y con mucho pesar siguen con todas sus vidas. Y ya luego de un tiempo, nos enteramos que Mari ganó un importante concurso de manga, con una historia inspirada en nuestro protagonista. Así que de esta manera termina el resumen de Inuyashiki. Ya saben, si les gustó el resumen, comenten Cyborg en los comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en la próxima, gente. Chao.